Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a abordar un tema bien específico que tiene que ver con la cirugía oncológica, fundamentalmente partes blandas, pero vamos a enterarnos de qué se trata todo esto. Y he convocado también en el día de hoy al doctor Ricardo Losardo, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica o la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Gracias por venir, doctor. Y también al doctor Gastón Sokol, que es especialista cirujano general, pero además es especialista en cirugía oncológica en el Hospital Fernández. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Por alguna razón en particular nos une algo, ¿no? Así que vamos a tratar de clarificar estos conceptos fundamentalmente que son importantes. En primer lugar, ya que tenemos al doctor Losardo y es cirugía plástica, primer concepto me gustaría saber cómo se concilia la oncología, la cirugía oncológica con lo que puede ser la cirugía plástica. Bueno, la cirugía oncológica es la resección de un tumor que habitualmente puede ser benigno o maligno, pero en el caso de que sea maligno se hace una gran resección. Y entonces en ese defecto que queda en ese paciente, en ese defecto corporal o facial, luego hay que aplicar una cirugía reconstructiva para tratar de devolver la forma y, si es posible, alguna función también. De allí es la necesidad de trabajar en forma conjunta entre cirujanos plásticos reparadores y cirujanos oncológicos. Vamos ahora al cirujano oncológico y vamos a clarificar conceptos porque tienen que ver con algunos tipos de cáncer especiales, como por ejemplo el melanoma. ¿Qué es este tipo de cáncer? Bueno, el melanoma es un tumor maligno, es una neoplasia que se origina a partir de los melanocitos. Los melanocitos son las células en las cuales que sintetizan el pigmento de la piel, ¿sí? Lo que nos da el color a la piel. Estas células aparecen en la etapa embrionaria y después migran, se originan en la cresta neural y migran hacia distintos lugares. Uno de esos lugares es la epidermis, la piel, ¿sí? Entonces la mayoría de estos tipos de tumores, que son los melanomas, se desarrollan en la piel, pero pueden aparecer en otras localizaciones, como en el sistema nervioso central, en las mucosas, en el ojo, en una estructura llamada coroides, y en la cápsula de los ganglios linfáticos. ¿Estos requieren, este tipo de enfermedad, requiere cirugía específicamente? Sí, el tratamiento principal del melanoma propiamente dicho es la cirugía, pero hay diversos aspectos que hay que tener en cuenta. El tratamiento del melanoma hay que abordarlo bajo distintas formas o aspectos. Hay que tener en cuenta lo que es la enfermedad local, que es el tumor, el melanoma propiamente dicho, la enfermedad regional, que es el sector linfático al cual va a drenar ese melanoma. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos tumores van a metastatizar, o sea, van a dar metástasis en el sistema linfático. Entonces hay que abordar el tratamiento en ese sector también. Y obviamente, como cualquier tumor, hay que también tener en cuenta el tratamiento que puede ser sistémico a nivel del organismo en general. Por eso decía el doctor Losardo, el ámbito, yo lo llamo ámbito geográfico, el espectro en el cual se opera debe ser lo suficientemente claro y amplio como para evitar la posibilidad de esta metástasis. En el caso de los melanomas, se estudió durante muchos años cuál era el margen adecuado de resección de estos tumores. Hay que tener en cuenta ciertos factores que son fundamentales. En este tipo de tumores, lo importante es tener en cuenta el espesor del melanoma, lo que se considera, lo que se llama el índice de Breslow. ¿Qué es el índice de Breslow? Es un índice que mide la distancia en milímetros entre la parte más superficial y la más profunda del tumor. Ese índice tiene un valor pronóstico muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la distancia, esa distancia, ese valor,
es el margen de resección que se le va a dar al tumor, ¿sí? Por ejemplo, un melanoma de 2 milímetros tiene indicado una resección circunferencial de 2 centímetros. Con lo cual, como dijo el doctor, el defecto cutáneo que queda es muy grande. Y muchas veces no puede cerrarse simplemente uniendo los bordes de la piel, hay que recurrir a otros métodos de reparación, de reconstrucción. ¿Y cuáles serían esos? Bueno, los métodos que hay de reconstrucción son múltiples y van desde el avance de los tejidos locales que tiene el paciente hasta colocación de injertos de piel, que se toma piel de otros lugares, o también colgajos distantes que se llaman microquirúrgicos, que se sacan tejidos con cirugía, se hace esto, de otra parte del cuerpo y con técnicas microquirúrgicas se ponen allí. Ahora, yo pregunto, este tipo de mal, practicando la cirugía, ¿se cura o puede tener alguna recidiva? Como todo tumor puede recidivar, pero lo que hay que tener en cuenta es que en estos melanomas no solamente hay que actuar localmente haciendo esa resección que mencioné, sino que hay que investigar el territorio ganglionar de drenaje de ese tumor. ¿Qué significa? Por ejemplo, un melanoma en el brazo, en el miembro superior, va a drenar casi con seguridad la axila de ese lado. Entonces, siempre hay que palpar los territorios ganglionares en pacientes con este tipo, en todo paciente generalmente oncológico, pero más en este tipo de enfermedad. De tener el paciente ganglios positivos, ganglios palpables que parezcan patológicos, lo que hay que hacer es vaciar, sacar todos los ganglios de ese sector, lo que se llama un vaciamiento ganglionar. Ahora bien, si el paciente no tiene ganglios palpables, lo que se hace es lo que se llama técnica del ganglio centinela. ¿Qué es esto? Se estudió, ya hace casi 20 años, que todos los tumores drenan en una forma ordenada hacia el sistema linfático. ¿Qué significa esto? Drenan en primer lugar hacia un primer ganglio del territorio de drenaje y a partir de ese ganglio se esparce al resto. Con lo cual lo que se busca es extraer ese primer ganglio de drenaje y se estudia ese primer ganglio. Si ese ganglio está sano, se asume con bastante seguridad que el resto de los ganglios del territorio ganglionar está sano. Ahora bien, si ese primer ganglio está enfermo, hay que hacer lo que había mencionado antes, vaciar todo el territorio ganglionar. Ahora, con lo cual el tratamiento es mucho más complejo que simplemente sacar el tumor. ¿Y cuándo una lesión de estas características, esta lesión de piel, puede considerarse cancerígena? O sea que es melanoma. ¿Ustedes se dan cuenta que puede ser un melanoma? Bueno, es importante tener en cuenta estos tumores clínicamente se manifiestan, hay una regla que se llama del ABCD. ¿Qué significa? A por asimétrico, son lesiones cutáneas que son asimétricas, es decir, que si uno las cortara por la mitad de un lado y del otro son distintas. B por bordes, son bordes irregulares. C por la coloración, son tumores que varían de tonalidades, generalmente son pigmentados, son oscuros, pero tienen varias tonalidades, negro, marrón, azul, rosado. Y D por el diámetro, generalmente son mayores al centímetro de diámetro. Cuando una lesión cutánea, una lesión de piel, cumple con estas características, es mandatorio hacer una biopsia. Ahora, ¿qué le tiene que llamar la atención a un paciente en común? Este tipo de cosas, o de repente que tenga un lunar, una lesión cutánea que cambie, que pique, que sangre, que se agrande, que cambien sus características. Ante que ocurra algo así, es fundamental por lo menos hacer una consulta para descartarlo. Mi estimado doctor Losardo, usted fue director del Madame Curie, que es el que está en el Parque Centenario. El Hospital de Oncología. Exactamente. Debe haber recibido infinidad de este tipo de cosas, ¿no? Sí. La realidad es que la descripción que hizo Gastón es completa y es perfecta. Es difícil agregar algo más.
Hay una realidad que no sé si vos lo ves en tu hospital, Gastón, es que vemos más melanoma. Y posiblemente estamos viendo más melanoma tal vez por dos razones. Por una es porque nosotros los médicos estamos, digamos, más capacitados en todas las especialidades, y eso lo he visto como director del hospital, todas las especialidades de ver y buscar el melanoma, con lo cual es una ventaja para los pacientes porque se detecta antes. Y el otro lado tiene que ver con un tema del medio ambiente, del clima y demás, que nosotros sabemos que las capas de ozono, las radiaciones solares y todas esas cuestiones están incidiendo de manera importante en la aparición precoz del melanoma. No sé, ¿qué opinas vos? Sí, casualmente, o sea, es importantísimo lo que dice el doctor, hay un trabajo donde se estudió la incidencia de los melanomas y se veía que a principios del siglo pasado la probabilidad de tener un melanoma era de 1 en 1500 y hacia el año 2000 esa probabilidad aumentó en 1 en 50. Uno de los factores fundamentales de todo esto es la exposición solar. ¿Y por qué es importante? Hay que tener en cuenta que las características de la sociedad a principios del siglo pasado, lo que estaba bien visto era estar inmaculadamente blanco. Eso es lo que estaba bien. Si uno se fija hoy en día, lo que queda bien es estar bronceado los 365 días del año. Por lo cual esto obviamente tiene su repercusión. Ahora, yo pregunto, y esto lo perdón, ¿no? Sí. Y quisiera agregar algo más, que es que los chicos, decime si coincidís esto, los chicos cuando van a la playa, son los chicos, hablo de los chicos de 8 años, 10 años, 6 años, están expuestos a las radiaciones solares. Y entonces esas radiaciones solares las chupa, por decirlo de alguna manera, el cuerpo. Y después, a los 40 o los 50 años, empiezan los problemas de los cánceres de piel, llámese epitelioma vasocelular, espinocelular, melanoma, que vos también eso lo manejás correcto. Obviamente esos son, antes que el melanoma, el tema de la exposición solar acarrea la aparición de todos estos tipos de tumores que tienen un comportamiento más benigno. Pero antes de ir al corte, el primer corte, me gustaría saber qué importancia tienen los dermatólogos en la detección de este tipo de cosas, o tienen que derivarlo directamente La importancia es fundamental, porque generalmente ante una lesión de piel los pacientes concurren primero a ver un dermatólogo, con lo cual en la experiencia del dermatólogo en detectar este tipo de tumores es lo que va a depender después del tratamiento y el pronóstico para el paciente. ¿Les parece? Vamos a una pausa y después continuamos. Bueno,